Bien, vamos a recorrer en los próximos minutos las ideas más importantes de los dos prólogos a la crítica de la razón pura. Os decía en el vídeo, en el otro vídeo que hay de Kant, que es anterior a este, os comentaba que la crítica de la razón pura conoce dos ediciones en vida de Kant, 1781 y 1787. En 1787 Kant vuelve a publicar esta obra con algunas páginas nuevas, con algunas páginas que son eliminadas. Y bueno, hoy en día cuando compramos la obra de la crítica de la razón pura, estamos comprando en realidad las dos ediciones porque suelen aparecer indicadas pues, las partes y las páginas de cada una de ellas. Mi propuesta es recorrer los dos prólogos a cada una de estas dos ediciones. Primero y segundo prólogo a la crítica de la razón pura, que se refieren, por lo tanto, a cada una de las dos ediciones. En este caso sí que es cierto que en la segunda edición que publica Kant en vida, directamente el primer prólogo no aparece. Este escrito fue eliminado de la segunda edición. Bien. ¿Qué nos encontramos cuando abrimos la crítica de la razón pura, incluso antes, ¿no?, de llegar a los prólogos? Bueno, en primer lugar nos encontramos una página escrita en latín, que es una cita aquí aparece como Bacon de Berulamio. Es el filósofo Francis Bacon, que nace en el siglo XVI y muere en el siglo XVII, y Kant copia las siguientes palabras: sobre nosotros mismos callamos, de nobis ipsis silemus. Quiero aquí volver a recordaros que estamos en el momento de la Ilustración y que, como os decía en el vídeo dedicado a Rousseau, pues es un momento en el que la filosofía se vuelve a reflexionar hacia el propio ser humano. Si la filosofía nos dicen algunos textos, es verdad que con algún tinte mitológico, que la admiración es el inicio de la filosofía, la admiración por los objetos de la naturaleza, la admiración por el cielo. Muchas veces en la Ilustración nos encontramos la vuelta hacia la admiración por nuestro propio entendimiento, ¿no? Esto me hace recordar, ¿no?, esta cita de sobre nosotros mismos callamos, o podríamos decir hemos callado hasta este momento, tenemos que hablar sobre nosotros mismos. Esta es la cita, como os digo, con la que se abre esta obra. Son más líneas: sobre nosotros mismos callamos, deseamos en cambio que la cuestión aquí tratada no sea considerada como mera opinión, sino como una obra, y que se tenga por cierto que no sentamos las bases de alguna secta o alguna idea ocasional, sino las de la utilidad y dignidad humanas. Deseamos, pues, que en interés propio se piense en el bien general y se participe en la tarea, asimismo que no se espere de nuestra instauración que sea algo infinito o suprahumano. Estas son palabras, como os digo, de Francis Bacon, que Kant copia al inicio de la crítica de la razón pura. Es esa necesidad de volvernos a nosotros mismos, esa necesidad de instaurar algo que es de utilidad pública, de hablar del bien general, de hablar de la dignidad humana, y de saber que vamos a establecer unos límites, porque no vamos a hablar de algo que sea infinito o suprahumano. Bien, si tenemos que elegir, si tuviera que elegir algunos conceptos importantes en estos dos prólogos, yo os diría que por un lado es el del límite, que en parte es la labor de la crítica, y por otra parte es el concepto de la corrección, o evitar el error en el que se ha caído tan comúnmente. En los prólogos nos va a decir varias veces que la labor de su obra es intentar no cometer los mismos errores que se han cometido a través de la implantación, ¿no?, más que de la implantación, sino del reconocimiento de una serie de límites que tiene la razón, más allá de los cuales no podemos llegar a conocer nada. Bueno, la segunda página es una dedicación a su excelencia, el Real Ministro del Estado, barón de Setlitz,
y es, bueno, es una pequeña dedicatoria en la que Kant reconoce pues, a este señor por su cariz de ilustrado. Bien, empezamos con el prólogo de la primera edición. En el prólogo de la primera edición tenemos en las primeras líneas algo que vuelve a aparecer en el prólogo de la segunda edición y que a mí me gusta repetir muchas veces cuando se está leyendo la obra kantiana. Y que es lo siguiente, es algo que ya ha aparecido, os invito a que volváis a Hume y lo encontréis en Hume, es algo que ya ha aparecido en Hume. Nos dice, la razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón. Este es el problema ante el cual nos encontramos, es decir, a nuestra razón se le presentan una serie de problemas y tenemos que resolver estos problemas. Y el problema, pues, es la forma en la que se ha tendido a resolver estos problemas de la razón. Esta forma ha incurrido en muchos errores y que ha dado lugar a que la metafísica no se haya podido fundar como una ciencia segura porque bueno, la historia de la filosofía, nos va a decir Kant, ha sido una constante guerra entre lo que dicen unos y lo que dicen otros, y acerca de lo cual no se han podido poner de acuerdo. Todo ello, ¿por qué? Pues por estas preguntas que de forma necesaria nos presenta la razón. Fijaos, vuelvo a leer la cita, nos dice, la razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón. Si os acordáis, en el otro vídeo os decía también que uno de los conceptos importantes cuando leíamos qué es la ilustración es el de naturaleza. Fijaos que aquí aparece también el concepto de naturaleza. La naturaleza de la razón es la que nos da una serie de preguntas. En lo que es ilustración, lo que veíamos es que la naturaleza nos da la posibilidad de ilustrarnos. Aquí lo que nos dice es que la naturaleza necesariamente nos impone una serie de cuestiones. Bien, contándoos un poco lo que se dice más adelante, ¿no? Para saber de qué está hablando Kant, os adelanto ya que estas razones, aparece tanto en el primero como en el segundo prólogo, son la cuestión de la libertad, si somos libres o no, la cuestión de la inmortalidad del alma y la cuestión de Dios, si Dios existe o no. Estas tres razones, estas tres preguntas que nos impone la razón, son preguntas necesarias de las cuales no podemos decir que no nos interesan. Y las respuestas que se han ido dando a lo largo de la historia, pues han incurrido en una serie de errores. Y lo que quiere Kant es descubrir por qué se han dado esos errores y pensar una forma de establecer una teoría que no caiga en esos mismos errores, ver si podemos fundar una ciencia acerca de estos objetos. Bueno, así comienza la crítica de la razón pura con esta aseveración de, fijaos, la razón sí o sí se interesa por estas preguntas. Esto Kant no lo pone en entredicho, o sea, esto está dado, esto, por así decirlo, no está demostrado de ninguna forma que nos interesen estas preguntas más que por la propia experiencia. A todos nos ha pasado preguntarnos por estas cosas, es lo que piensa Kant. Bueno, ¿y qué pasa cuando nos preguntamos por estas cosas? Bueno, yo os he adelantado cuáles son estas preguntas de momento. Lo único que nos ha dicho al inicio del prólogo de la primera edición es que existen una serie de preguntas que le interesan a la razón. En primer lugar, nos dice, empezamos por la experiencia se va elevando sobre los datos empíricos y vamos buscando condiciones que son cada vez más remotas, nos vamos elevando, ¿no? Es esa idea de que nos elevamos por encima de lo empírico. Y aquí es donde de repente incurrimos en oscuridades y contradicciones. Aquí de nuevo a mí me es inevitable pensar en esas palabras de Hume que nos decía que cuando esa forma de hacer filosofía abstracta, ¿no? Que nos decía era muy compleja y además lo que pasa es que cuando
hay un error, pues es muy difícil darse cuenta, porque como solamente lo entiende el que ha fabricado ese discurso, bueno, pues aquí nos está diciendo Kant, y claro, aquí caemos en contradicciones, y esta ha sido la historia de la filosofía. Y nos dice, bien, el campo de batalla de estas inacabables disputas es la metafísica. La metafísica, la historia de la metafísica lo que nos enseña es que se ha desarrollado como una especie de péndulo. En unos momentos ha sido considerada la reina de las ciencias, en otros momentos ha caído en absoluto descrédito. ¿En qué momento nos encontramos? Según Kant, estamos en, os recuerdo, 1781, nos encontramos en un momento de indiferentismo, es decir, como si ya no nos interesasen estas preguntas que siempre han interesado a la razón, pero nos dice es inútil la pretensión de fingir indiferencia. Es inútil, pero claro, cuando vemos que todas las ciencias están avanzando y que la metafísica parece que está en constante disputa, pues parece también inevitable tener una especie de indiferentismo ante este campo de batalla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice Kant. Tenemos dos tareas. En primer lugar, eh, la tarea del autoconocimiento. ¿Vale? Y aquí pues enlazo con eso que os decía al principio del espíritu de la ilustración, de volvernos y conocernos en nuestro propio entendimiento y conocer nuestra propia razón. En primer lugar, el autoconocimiento y en segundo lugar, que se instituya un tribunal que garantice, va a haber, paréntesis, va a haber muchas veces que en la crítica de la razón pura, incluso en estos prólogos ya, Kant hable de el tribunal, del juez, ¿no? Y de cómo tiene que actuar la razón como jueza ante la experiencia. Luego lo vamos a ver. Entonces, las tareas, autoconocimiento y que se instituya un tribunal que garantice las pretensiones legítimas, que sea capaz de terminar con todas las arrogancias infundadas, no con afirmaciones de autoridad, sino con las leyes eternas e invariables que la razón posee. Aquí dos cosas acerca de este tribunal. En primer lugar, acabar con la arrogancia, y aquí podríamos enlazar con ese presunto inicio de la filosofía socrática, del solo sé que no sé nada. El filósofo, si algo no tiene que ser, es arrogante. Y en segundo lugar, encontrar una serie de leyes eternas, es decir, que hagan que este campo de batallas ya no sea más campo de batallas, sino que haya unos principios que tenemos que compartir todos. Bien, pues semejante tribunal, nos dice Kant, es la crítica de la razón pura. Es decir, estamos ante una obra que nos va a decir cómo tenemos que juzgar el conocimiento que se nos presenta para saber si podemos responder a esas preguntas que tanto han interesado a la razón. Es decir, tenemos que, una vez que sabemos cómo funciona el conocimiento, saber si es posible realizar un conocimiento más allá de toda la experiencia posible, porque claro, Dios, la inmortalidad del alma, la libertad en la experiencia no se dan. Entonces, tenemos que saber si prescindimos de la experiencia, qué podemos decir acerca de esos objetos que no se nos dan en esa experiencia posible. Bien, las tareas, por lo tanto, son las del autoconocimiento y las del tribunal, que garantizan una serie de pretensiones que ha mostrado la metafísica. Importante que la razón se presente como una. Y esto ha traído por un camino complejo muchas veces a la investigación kantiana, porque parece que la razón es una, pero a la vez es razón teórica por un lado, razón práctica por otra, y hay que demostrar que es una solamente esta razón. ¿Por qué es una? Porque se rige por un único principio y todo lo que la razón teórica diga tiene que ser congruente con lo que pase en la razón práctica. Y esto es importante y vamos a ver cómo va a suceder. Bien, nos dice Kant en este primer prólogo, aún hay que considerar que esta obra se debe regir por dos cuestiones que tienen que estar claras, la certeza y la claridad. ¿Cómo se logra la certeza? Bueno, la certeza es inevitable cuando estamos hablando de algo que se da a priori, es decir,
antes de la experiencia, como condición de la experiencia, y además que tiene que ser necesario. Así que todo lo que se diga en este escrito tiene que ser algo cierto, contrario a la opinión, que no se basa en la certeza. Dice Kant, todo conocimiento que quiera sostenerse a priori proclama por sí mismo su voluntad de ser tenido por absolutamente necesario. ¿Y dónde es donde nos dice Kant que se destaca esta forma de mostrarse la certeza? Pues, según él, hay dos momentos claves en la crítica de la razón pura. En primer lugar, es cuando estudia el entendimiento y muestra la validez objetiva de los conceptos a priori del entendimiento. Esto es un lugar clave, ¿no?, que el propio Kant destaca en este momento, que tiene que mostrarse la certeza de este discurso. Es una de las partes fundamentales de la obra, una de las partes más estudiadas en la historia de la filosofía, esta parte en la que Kant estudia el entendimiento puro junto con los conceptos que en ese entendimiento tiene. El estudio de esta parte lo que hace es mostrarnos cómo es posible conocer objetos que son externos a nosotros y que sin embargo los conocemos y hacemos ciencia de ellos. Dice otra cosa diferente, es la certeza que se muestra cuando hablamos de la propia condición de posibilidad del entendimiento. Esa certeza ya no es tal, porque nos dice que lo importante es qué y cuánto pueda conocer el entendimiento y la razón con independencia de toda experiencia, y no tanto, esta otra pregunta, cómo es posible la facultad de pensar misma. Esta pregunta para Kant, digamos, no tiene lugar en esta obra. Es una pregunta que estaría más allá de nuestra posibilidad de conocimiento. Lo que podemos conocer es cómo conocemos, pero no cómo es posible la facultad de conocer misma. Bueno, Kant buscaba, os decía en este escrito, por un lado la certeza, todo lo que se diga tiene que ser cierto, contrario a la opinión, y en segundo lugar tiene que ser claro, busca la certeza y la claridad. Bien, acerca de la claridad nos dice Kant que existen dos tipos de claridad, la claridad discursiva o lógica mediante conceptos, y esta nos dice está plenamente lograda en esta obra. Dice, pero también en segundo lugar hay una claridad intuitiva que se da a través de ejemplos, y aquí el propio Kant nos dice ejemplos en esta obra pocos, porque tendría que haber puesto tantos que habría tenido que desatender a esa claridad discursiva. Así que no vamos a encontrar aquí muchos ejemplos. Bueno, estas serían las ideas principales que encontramos en el primer prólogo. Vamos a pasar al prólogo de la segunda edición. ¿Qué tenemos en el prólogo de la segunda edición? Bueno, nos dibuja en primer lugar también una historia de las ciencias, por así decir. Hay una pregunta previa, ¿no? Y nos dice, vamos a preguntarnos cómo es que ciertas formas en las que se usa la razón han encontrado el camino seguro de la ciencia y otras que no. Es decir, ¿por qué hay unas ciencias que parece que están bien establecidas y otras ciencias que parece que están en un continuo deambular? Bueno, ciencias que parecen bien establecidas. En primer lugar, dice la lógica. La lógica no ha conocido marchas atrás, dice desde Aristóteles, no ha conocido ninguna... pero no solamente nos dice no han ido hacia atrás, es que tampoco han avanzado porque está cerrada. Es una ciencia que aparece ya como plenamente cerrada. No se le puede añadir nada, porque todo lo que se le añadiese a la lógica sería degradarla. Y además, bueno, nos dice qué es lo que hace la lógica, y tiene una cosa buena la lógica, dice que es que se ocupa del propio entendimiento, no tiene un objeto fuera de sí, no se ocupa más que de sí mismo el entendimiento y de su forma. Y la lógica, por lo tanto, es una ciencia que desde Aristóteles parece que está totalmente cerrada. ¿Qué pasa con otras ciencias? Nos dice, bueno, pues en otras ciencias, para que
se conozca en ella algo de forma necesaria, cierta parte tienen que ser dadas a priori. Esto lo podemos reconocer tanto en la matemática como en la física. ¿Qué ha pasado en la matemática? Bueno, la matemática nos dice hubo un tiempo muy lejano en que esta ciencia no tenía una sólida fundamentación, pero hubo un momento en que hubo una revolución. Fijaos, este es otro de los conceptos tan importantes de qué es ilustración y es muy interesante ver cómo de repente la revolución es necesaria en este momento para las ciencias, para que las ciencias queden establecidas como tales en el camino seguro de la razón, mientras que es la ilustración, nos decía Kant que la revolución mejor no, mejor solo la reforma. Estamos hablando de dos momentos diferentes, eso es cierto, de dos ámbitos diferentes, ¿no? El político y el del conocimiento. Bueno, ¿qué pasó? Dice, una nueva luz se abrió al primero, llámese Tales o como se quiera, que demostró el triángulo equilátero. ¿Y cuál fue esta gran revolución? Bueno, pues en efecto advirtió que no debía indagar lo que veía en la figura o en el mero concepto de ella y, por así decirlo, leer a partir de ahí sus propiedades, sino que tenía que extraer las propiedades, a priori por medio de lo que él mismo pensaba y exponía en conceptos. Dicho de otra forma, lo que podemos conocer del triángulo es lo que nosotras ponemos en el triángulo, lo que nuestro entendimiento pone en el triángulo. Eso es lo que podemos conocer a priori de los objetos de la matemática, lo que el ser humano pone en ellos, no lo que esos objetos nos muestran. Lo que conocemos, por lo tanto, es el propio funcionamiento, por así decirlo, de nuestro entendimiento. Pero es que esto pasó en la ciencia natural también, una revolución que sucede cuando Galileo hace bajar por el plano inclinado unas bolas, cuando Torricelli hace que el aire sostuviera un peso que él de antemano había supuesto. Esto es lo importante. ¿Cómo es posible el experimento? Porque el científico previamente ha puesto algo, ha preguntado algo con su entendimiento. Torricelli había supuesto equivalente al de, leo la frase entera que se no tiene sentido, o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él de antemano había supuesto equivalente al de un determinado volumen de agua, o cuando Stahl transformó metales en cal y está de nuevo metal. Entendieron que la razón solo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo. La razón tiene que anticiparse con los principios de sus juicios de acuerdo con leyes constantes y que tiene que obligar a la naturaleza a responder a sus preguntas. Como un tribunal, el tribunal de la razón. Es la razón la que obliga a la naturaleza a responder a esas preguntas. Aquí de nuevo aparece ese tribunal. La razón debe abordar a la naturaleza llevando en una mano los principios y en la otra el experimento, como juez designado que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él les formula. Este método, que fue tan útil en la matemática y en la ciencia natural, que es reconocer lo que la razón pone en el objeto, es lo que tenemos que intentar aplicar a la metafísica. La metafísica nos dice conocimiento especulativo de la razón completamente aislado que se levanta enteramente por encima de lo que nos enseña la experiencia por meros conceptos, donde la razón ha de ser discípula por sí misma, no ha tenido hasta ahora la suerte de poder tomar el camino seguro de la ciencia. Bueno, pues lo que vamos a hacer es fijarnos en lo que han hecho las otras ciencias y ver si ese mismo método nos vale para conseguir que la metafísica se convierta en una ciencia que funcione, por así decirlo. En este segundo prólogo, en este momento, no al principio, sino en este momento cuando nos dice ¿por qué la naturaleza, de nuevo ese concepto de naturaleza que aparecía en que es ilustración, por qué la naturaleza ha castigado a nuestra razón con el afán incansable de perseguir este camino como una de las cuestiones más importantes? ¿Por qué siempre nos preguntamos esas cuestiones que interesan a la metafísica? Bien, y es aquí donde Kant intenta aplicar ese mismo método. ¿Qué significa aplicar este mismo método? Bueno, pues
em, sería lo siguiente. Ocurre aquí como con los primeros pensamientos de Copérnico. Viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes, si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo en lo que atañe a la intuición de los objetos. ¿Y cuál es este mismo ensayo? Pues ir a los objetos, no intentando encontrar en los objetos lo que ellos nos puedan decir cuáles son sus propiedades, sino intentando encontrar en los objetos las propiedades que nuestra experiencia ha puesto en ellos. Así lo dice Kant, si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza, que sería imposible por definición. Si queremos conocer algo que es previo a la experiencia, no podemos pensar que los objetos en la experiencia nos van a decir algo de ellos, algo que sea necesario. Tenemos que buscar previamente a la experiencia propiedades de esos objetos, pero que van a ser propiedades de cómo se nos dan. Si en cambio es el objeto el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición. Fijaos, creo que esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Que lo importante no es pensar que nuestro conocimiento se rige por las propiedades del objeto, sino que el objeto se rige por las propiedades de nuestra capacidad, de nuestra facultad de intuición. En este caso estamos hablando de la intuición. Es decir, vemos el objeto según nuestra facultad de intuición, no según las propiedades del objeto. Bueno, esto es lo que se va a aplicar, digamos, a todas las facultades. Lo vemos en la intuición así, pero también en el entendimiento. Conocemos al objeto en cuanto tenemos una serie de condiciones en nuestro entendimiento, ¿no? Según las capacidades que tenemos en nuestro entendimiento, así podemos conocer los objetos. Y este es el método, digamos, que tenemos que aplicar a la metafísica y ver si aplicando a la metafísica podemos encontrar el camino seguro de la ciencia. Bien, este ensayo nos dice obtener un resultado apetecido y promete a la primera parte de la metafísica el camino seguro de la ciencia, dado que esa primera parte se ocupa de conceptos a priori cuyos objetos correspondientes pueden darse en la experiencia adecuada. Es decir, si aplicamos este método a la metafísica, ¿qué tenemos? Dice, bueno, hay una primera parte que tiene un resultado satisfactorio, ¿no? Porque en esta primera parte lo que hacemos es estudiar cuáles son esa forma de darse la experiencia. En esa primera parte vamos a estudiar pues, cuáles son las condiciones de la experiencia, es decir, vamos a estudiar cómo es nuestro entendimiento, cómo funciona la intuición. Pero nos dice, hay una segunda parte de la metafísica. Y en esta segunda parte lo que se pregunta en la metafísica es siempre por lo incondicionado, por aquello que ya no se da en la experiencia. Si os acordáis, por esas primeras preguntas, por esas preguntas que la naturaleza de forma necesaria nos obliga siempre a interesarnos por ellas. Y claro, aquí ya este método pues no nos vale para nada porque este método lo que nos dice es que nos tenemos que basar en la experiencia y de repente estamos ante una serie de objetos que no se nos dan en la experiencia. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Que esta segunda parte de la metafísica entonces ya no es posible? Es decir, que no podemos responder a esas preguntas que tanto le interesaban a la razón. Fijaos, estamos, digamos, por hacer un resumen de lo que ya hemos visto en el prólogo, al principio de todo, en el primer prólogo nos decía que la naturaleza nos obliga a pensar en una serie de cuestiones, ¿bien? Y vamos a ver si es posible que esas cuestiones se conviertan en un conocimiento científico. Hemos visto cuáles son las condiciones del conocimiento científico, hacer que esos objetos se rijan por las condiciones de nuestra propia intuición, de nuestro propio entendimiento. Y ahora lo que tenemos es que, bueno, vamos a ver si esos objetos se pueden regir
por esas condiciones. Y claro, el problema es que esas condiciones se refieren a condiciones de la intuición, del mundo sensible, y esos objetos que tanto interesaban a la razón, pues no se dan en el mundo sensible. Parece que, por lo tanto, la metafísica no es posible. Pero aquí abre Kant una solución. Nos dice, nos queda aún por intentar, después de haber sido negado la razón especulativa, todo avance en el terreno suprasensible, si no se encuentran datos en un conocimiento práctico para determinar aquel concepto racional y trascendente de lo incondicionado y sobrepasar de ese modo, según el deseo de la metafísica, los límites de toda experiencia. Es decir, si aceptamos que desde el punto de vista teórico no podemos decir nada acerca de esas preguntas que tanto interesan a la razón, pero que sí podríamos decir algo desde el punto de vista práctico. Y bueno, esta, digamos, es la solución que propone Kant. Nos dice que sí, que desde el punto de vista práctico sí que vamos a poder hacerlo. Esta es la utilidad de esta crítica. Nos dice la utilidad de esta crítica es doble. Una, negativa. Nos advierte que jamás nos aventuremos a traspasar los límites de la experiencia con la razón especulativa, con la razón teórica. No podemos conocer más allá de lo que se nos da en la experiencia. ¿De acuerdo? O sea, quedémonos con esto, no podemos conocer más allá de lo que se nos da en la experiencia. Pero a la vez tiene una utilidad positiva. ¿Cuál es esta utilidad positiva? Pues que amplía a la razón práctica. He usado mal el término ampliación, lo acabo de leer, porque lo que nos dice es no es posible ampliar a lo suprasensible el uso teórico de la razón. Lo que hace entonces es que reduciendo al mundo de lo sensible el uso de la razón teórica, abre la posibilidad a la razón práctica para hablar de estos temas que tantos nos interesan. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos dicen, para la razón práctica, la libertad es necesaria, porque sí que tenemos experiencia de una serie de principios necesarios de nuestro obrar que solo son posibles a través de la libertad. Entonces, hay una cierta, cojámoslo con pinzas, experiencia no sensible, desde luego, de la moralidad, que solamente es posible si la libertad también lo es. Y por lo tanto, Kant, en una de sus famosas frases, ¿no? Casi lemas, nos dice, bien, pues esto lo que significa es que, aunque no podamos conocer esos objetos como cosas en sí mismas, sí ha de sernos posible, al menos, pensarlos. Y una página más adelante dice, tuve pues que suprimir el saber para dejar sitio a la fe. Bien. ¿Y qué tiene esto, para ir concluyendo ya la presentación de este prólogo? ¿Qué consecuencias tiene esto para las escuelas? Nos dice. Bueno, pues la pérdida, nos dice, afecta solo al monopolio de las escuelas, no a los intereses de los hombres. Y aquí hay un párrafo que a mí me ha resultado siempre muy, muy curioso, ¿no? Porque resulta que lo que viene a decir es, bueno, a las conclusiones a las que vamos a llegar son prácticamente las conclusiones que se llega desde la experiencia que todo ser humano hace. Os lo leo, dice, si por el contrario lo que se refiere a la supervivencia del alma es únicamente la disposición natural observable en cada hombre y consistente en la imposibilidad de que las cosas temporales le satisfagan plenamente lo que ha producido la esperanza en una vida futura. Si por lo que atañe a la libertad la conciencia de ésta se debe solo a la clara exposición de las obligaciones o en oposición a todas las exigencias de las inclinaciones. Si en lo que se afecta a la existencia de Dios es solo el espléndido orden, la belleza y el cuidado que aparece por doquier en la naturaleza lo que ha motivado la fe en un gran y sabio creador del mundo, convicciones, las tres, que se extienden entre la gente, o sea, Kant asume que esto que os acabo de leer es lo que es la convicción de cualquiera que se plantea estas tres cuestiones. En cuanto más basadas en motivos racionales, si todo ello es así, es decir, si cualquiera, ¿no? Si es cierto que a veces Kant parece, y no solamente él, más filósofos parece que tienen en muy alta estima a sus conciudadanos, pero no sé si cualquiera es capaz de pensar esto, ¿no? Si,
la disposición natural observable en cada hombre y consistente en la imposibilidad de que las cosas temporales le satisfagan plenamente, ha producido la esperanza de la vida futura. Yo no sé si esto es algo común, es algo que esté muy extendido. Pero bueno, admitamos que esto es lo que opinan todos. Si todo ello es así, entonces estas posesiones no solo continuarán sin obstáculos, sino que aumentarán su crédito cuando las escuelas aprendan en un punto que afecta a los intereses humanos en general a no arrogarse un conocimiento más elevado y extenso que el tan fácilmente alcanzable por la gran mayoría. Es decir, no vamos a conocer algo más allá de lo que cualquiera puede conocer. ¿Cuál es entonces la ventaja de leer la crítica de la razón pura? Podríamos leer, bueno, pues si no vamos a conocer nada más de lo que piensa cualquiera que se plantea estas preguntas, bien, lo que vamos a conocer es la fundamentación. ¿Por qué podemos dar unas respuestas y no otras? Y podríamos decir, no caer, y esto no está en los prólogos explícitamente, ¿no? Aunque sí entre líneas, muchas veces dicho, no caer en la superstición, que también es algo muy común y muy extendido. Bueno, eh, con esto espero haberos animado a leer un poquito más a Kant. La crítica de la razón pura es una obra muy compleja y a veces cuando la estamos leyendo nos da la impresión de que Kant se ha olvidado de estos textos tan hermosos de los prólogos, ¿no? Y que está hablando de algo mucho más complejo, de algo que en cierto momento puede parecer no tan ilustrado, pero esto siempre está detrás, esa necesidad de ilustrarse a través del conocimiento de la propia razón.